Hola, ¿qué tal amigos del Jurisconsciente? Los saludo de nuevo con mucho gusto. Mi nombre es Domingo Alanís y el día de hoy tenemos la intención de compartir algunos conocimientos. Sabemos que estamos ahorita en una cuestión un poco delicada por la cuestión del coronavirus. Es importante que atendamos las indicaciones tanto de las autoridades sanitarias nacionales como internacionales y que conservemos esta cuarentena en la medida de lo que nos permitan las actividades. Específicamente en el caso de los juzgados o de los abogados, sabemos que ya cerraron juzgados, cerraron juntas local, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entonces sí tenemos un poco más de oportunidad. Entonces, aprovechando esta cuestión de la cuarentena, pues vamos a comentar algunos temas específicamente del sistema penal acusatorio. Durante esta semana vamos a estar hablando del razonamiento probatorio dentro del sistema penal acusatorio. El día de hoy vamos a hablar algunas generalidades, vamos a hablar por ejemplo de lo que es un dato de prueba, un medio de prueba, cuándo ya podemos hablar de prueba, vamos a hablar de cuáles han sido los sistemas de razonamiento probatorio, tanto en nuestro sistema como en otros sistemas, y cuestiones de estándares probatorios. Los días subsecuentes, es decir, el día de mañana, hablaremos de cuál es el estándar probatorio en la audiencia inicial. El día miércoles estaremos platicando el cómo ofrecer los medios de prueba en la audiencia intermedia, y el día jueves vamos a estar platicando respecto de cómo se desahogan los medios de prueba ya en una audiencia de juicio, o quizá también podemos hacerlo en alguna audiencia inicial cuando tenemos que desahogar medios de prueba. Y bien, esta va a ser la dinámica. Vamos a estar subiendo videos el día de hoy hasta el día jueves, y el día viernes vamos a realizar una sesión en vivo respecto de todos los temas que estuvimos viendo y hacer una sesión de preguntas y respuestas para efecto de aclarar las dudas que se hayan podido generar a lo largo de estos videos. Esa sería la dinámica a grandes rasgos de cómo estaríamos platicando esta semana. El objetivo es que compartamos también experiencias que hayamos tenido nosotros y que nutramos también con las dudas que se nos generen con lo que platiquemos aquí el día de hoy. Bueno, ¿por qué este tema lo considero importante? Sabemos nosotros que específicamente en materia penal, es importantísimo que sepamos teoría del delito y también teoría de los hechos, es decir, que sepamos nosotros diferenciar cuáles son los hechos que son penalmente relevantes y saber cómo encuadrar estas conductas en los tipos penales, o cómo poder también incluso al momento de defender a un cliente lograr que no sea delito lo que le están atribuyendo a nuestro cliente. Esto es importantísimo. Uno, saber identificar los hechos, y dos, saber identificar la teoría del delito. Uno, para poder ser como fiscales, hacer una buena acusación, o bien como defensores, hacer una muy buena defensa. Pero, sobre todo, lo más importante dentro de nuestra carrera es saber probar los hechos que queremos probar. Es justamente el objetivo de estas pláticas que vamos a tener a lo largo de esta semana. Sabemos que desde 2008 hubo una reforma en la cual hubo un cambio de paradigma, en el cual hubo un cambio respecto de cómo se llevaban a cabo los procedimientos, pero sobre todo de cómo se valoraban las pruebas. Dentro de los razonamientos probatorios podemos identificar tres sistemas. El primer sistema, por su rigidez, vamos a hablar primero de él, es el sistema tasado. ¿Por qué se llama tasado? Porque de manera taxativa, es decir, de una manera rígida, el mismo código de procedimientos te decía cómo se tenía que valorar una prueba. Es decir, el mismo código te establecía que una documental pública sea prueba plena, ¿no? Por ejemplo, o que dos testimoniales en el mismo sentido podrían hacer también una prueba plena, o que incluso una confesión, y se tenía catalogado así, que la confesional era la reina de todas las pruebas. Es decir, no le da lugar al juzgador a que tenga un criterio más amplio que el que le establece el mismo código de procedimientos. El siguiente sistema, que es al que nosotros actualmente estamos pasando, es el sistema de valoración libre.
Pero esta libertad no es una libertad arbitraria, es una libertad que está debidamente delimitada por dos cosas: las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia. Es decir, que el juzgador, al momento de hacer este razonamiento probatorio, es decir, de valorar los datos o medios de prueba, tendrá que justificar por qué le causaron convicción, de tal forma que si algo que dijo algún testigo resulta ilógico, tendrá que valorarlo en ese sentido. Por ejemplo, si el testigo dijera que vio lo que pasó en esta habitación y lo que pasó también en una habitación aledaña al mismo tiempo, pues el juez no podría valorar eso como algo lógico, porque una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la cuestión a esto se refiere la valoración libre. Es decir, es una libertad, pero que está debidamente delimitada por las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia. El siguiente sistema de valoración, que es el que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos o el que tiene el Reino Unido, países de tradición anglosajona, se aplica cuando existe un sistema de jurado. Y este sistema se le conoce como la íntima convicción. ¿Por qué? Porque las personas que valoran los medios de prueba que vieron en una determinada audiencia no tienen por qué justificar el por qué les causó convicción, ya sea la teoría del caso de la fiscalía o bien la teoría del caso de la defensa. Simplemente los 12 jurados se ponen de acuerdo y por unanimidad deciden si una persona es culpable o es inocente, de acuerdo a lo que les haya causado más convicción dentro de lo que ellos estuvieron viendo a lo largo de la audiencia. Estos son los tres sistemas de valoración de la prueba al cual nos vamos a enfocar nosotros. Es el de la valoración libre y lógica. Ahora bien, nosotros tenemos dentro de nuestro sistema penal acusatorio tres etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Y de acuerdo a la etapa en la que estemos y del momento procesal en el que estemos, vamos a utilizar datos de prueba, medios de prueba o prueba, desmitificando la cuestión de que cada que estemos en una audiencia inicial es dato de prueba, cada que estemos en una audiencia intermedia es medio de prueba y cada que estemos en una audiencia de juicio es prueba. Y esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero es importante que quede muy claro lo siguiente: la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Y vamos a empezar desde el medio de prueba. El medio de prueba es la fuente de información. Es donde nosotros obtuvimos determinada información. Es decir, nuestro testigo, nuestro policía, nuestro perito. Es decir, él es la persona que contiene en su interior la información que nos va a ser útil para nuestra teoría del caso de defensa o de fiscalía. El dato de prueba es esa información que este testigo tiene y nos vierte de manera privada, es decir, a través de un informe policial, a través de un dictamen o bien a través de una entrevista que le realicemos a nuestro testigo. ¿Qué hace el testigo? De manera privada nos da esta información, se baja en un registro de investigación, se anexa en la carpeta de investigación y ahí tenemos nuestro dato de prueba. ¿Cuándo vamos a hablar de prueba? Cuando esta información que da el testigo la va a dar, pero no en privado, sino la va a dar ante un juez bajo los principios de publicidad, inmediación y contradicción. Publicidad, es decir, recordemos que cualquier persona puede entrar a una audiencia y más de índole penal. Recordemos también que la inmediación se refiere a que estén todas las partes: el juez, el Ministerio Público, el imputado y su defensor. Y la contradicción, que se le dio oportunidad a la parte contraria de contrainterrogar y contradecir lo que está diciendo ese testigo. Cuando se desahoga de esa forma esta información, entonces ya estamos hablando aquí de prueba. Vamos a ver también a lo largo de estas sesiones que, de acuerdo a la etapa procesal, hay distintos estándares probatorios, de tal forma que en una audiencia inicial se va a pedir lo que se conoce como un estándar probatorio mínimo, y en la audiencia de juicio, es decir, cuando ya se decide la culpabilidad o no del imputado,
va a tener que ser un estándar probatorio, se conoce más allá de toda duda razonable. Hasta aquí con esta cápsula. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, ya sea que puedan ingresarla de manera pública para que todos lo puedan ver, o también, si gustan, se sienten más cómodos, pueden hacerlo en el chat de manera privada. Y pues, recuerden que no vamos a acatar las cuestiones del coronavirus, vamos a estar aquí, pero esto no va a ser pretexto para que no sigamos nosotros compartiendo el conocimiento. Muchas gracias, amigos.